Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Y recomendación, suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los 600 programas que están grabados o el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis seguir, que como siempre nunca se me olvide mandar un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que de verdad que lo agradecemos. Gracias por el apoyo. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros África Nieves, que es terapeuta holística y utiliza las medicinas naturales para acompañar en procesos personales. África, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por tu invitación. Un placer, gracias a vosotras. Y May Ross, que es terapeuta y formadora para el desarrollo y expansión de la consciencia. May, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Santiago, buenas tardes, encantada de volver a participar. Lo sé, lo sé. Pues si os parece bien, vamos al tema. Y aquí hay una situación que se repite en nuestras historias, que tiene que ver con el hecho de dejar de hacer cosas en nuestras vidas por miedo a que pueda pasar, ¿no? A que las cosas no salgan como queremos o a que salgamos lastimados en el intento. Pero esto es así, ¿por qué? Y vamos a empezar por esa pregunta. May, ¿crees que el ser humano deja de hacer y experimentar muchas cosas? ¿Y por qué? Desde mi experiencia y por la mía propia, sobre Mm, todo anteriormente, efectivamente hay cosas que tú deseas, que tienes muchas ganas de hacer. De hecho, incluso a veces tienes los recursos necesarios, pero a veces el miedo como que se hace más fuerte y a ujú, veces te impide conseguirlo, ¿no? Por el miedo, pues, o el miedo a fracasar, o el miedo a perder, o el miedo a salir de esa zona de confort y encontrarte en una zona desconocida, ¿no? Y entonces, pues el tema del riesgo pues es como todo en la vida. Hay gente que le gusta arriesgar y que al final se atreve, pero hay otras personas que ese miedo le puede y prefieren quedarse en la zona conocida, ¿no? ujú. Pues eso es tal cual, ¿no? Yo soy más de los que me arriesgo y me gusta la gente que se arriesga porque al final para eso estamos aquí, ¿no? Aunque Eso mucha es. gente lo piense diferente. África, ¿tú qué piensas? ¿Crees que el ser humano deja de hacer y experimentar muchas cosas? ¿Y por qué? Pues sí, yo creo que realmente ya desde pequeñito traemos unos programas emocionales, unos programas mentales heredados de nuestro árbol, que eso sí nos puede bloquear y en nuestras decisiones cuando sentimos un impulso interno. Y también, por otro lado, pues esta educación de este sistema donde siempre nos enseñan a tenerlo todo controlado para dar un paso. Entonces Ujú. creo que esos condicionamientos para mí creo que son los básicos, lo que heredamos y lo que desarrollamos en nuestra infancia como actitudes que nos va a ayudar a ser más arriesgados o a estar siempre en el miedo porque no vamos a poder controlar las consecuencias de esa decisión. Pues ahora hablaremos de esa famosa zona de confort y qué tan peligrosa es, ¿no? Que yo sé que se está muy bien ahí adentro, pero quizá no sea lo más interesante a nivel inteligencia emocional y experiencia de vida. Y vamos a entrar ahora, May, en las causas. Primero vamos a ver cuáles son las causas normales por las cuales dejamos de ni siquiera intentar algo, ¿no? ¿Qué causas piensas tú que son las que nos llevan a no intentar las cosas? Para mí es el primero el miedo Mm, y luego la creencia también. Para mí la creencia es importante, ¿no? Porque si tienes esa creencia limitante, pues al final te va a impedir, pues simplemente eso, arriesgarte, entrar a hacer lo que tú quieres, incluso experimentar, ¿no? Para mí pues, la experiencia, como tú decías, ¿no? A mí me gustan las personas que arriesgan porque lo tomas también como un juego, ¿no? Es como una aventura, que no sabes lo que te vas a encontrar, pero para mí eso es lo bonito también de la vida, ¿no? Si mm. supiéramos ya todo lo que nos va a pasar, incluso el momento en que vamos a fallecer, el momento que nos va a pasar esto, es como que perdería la chispa de la vida, ¿no? Por lo menos para mí. Por eso digo que hay diferentes tipos de personas y evidentemente creo que la emoción más importante es el miedo. El miedo es lo que impide, ¿no? Avanzar o arriesgar. Pues totalmente cierto, ¿no? Qué aburrido sería vivir sabiendo todo lo que va a pasar, ¿no? Que no hubiera ninguna experiencia nueva. Yo creo que nos suicidaríamos en masas, ¿no? Porque yo creo que no tendría chiste, ¿no? Yo sé que a veces la vida pues te puede sorprender de formas no muy gratas, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De experimentar.
África, ¿cuáles son las causas que tú piensas que tenemos para dejar de intentar las cosas? Ha dicho May el miedo, ¿no? La programación que traemos. ¿Se te ocurre alguna más? Sí, yo creo que hay algo muy básico que se nos olvida al ser humano, que realmente cuando hablamos de camino espiritual es el camino que seguimos que nos guía nuestro espíritu, nuestra conciencia divina. Mm. Entonces, ahí creo que está la clave de cuando son decisiones o impulsos del ego, de me gustaría esto, me gustaría lo otro, a cuando realmente hay un llamado interno que te empuja a tomar esa decisión y a ese riesgo. Entonces, creo que está completamente conectado con ese mandato, con ese llamado a nivel espiritual y, por supuesto, como humanos, hacer ese trabajo, como comentaba Mai, pues de superar nuestro miedo, de localizar nuestras creencias limitantes, de ver también qué programas hemos heredado de nuestro clan que tienen miedo al cambio, pero principalmente creo que si una está conectada con su espíritu, le va a guiar y ese impulso va a ser tan fuerte que se va a lanzar a una piscina sin saber qué va a ocurrir. Pues qué maravilloso, ¿no? Es esta idea. Y lo que hay que entender que es cierto que aunque venimos programados y la educación emocional o la falta de ella no nos ayuda, ¿no? A enfrentar la vida, a vivirla de una forma más arriesgada, que para eso estamos aquí, ¿no? Para vivir. Sí es verdad que nos afecta a todos los niveles, pero que podemos cambiarlo. Me refiero, sí, traemos una programación, la educación ayuda, pero en este momento de la vida, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres vivir escondido? ¿O quieres realmente vivir? Lo que se dice vivir, que es lanzarte a la vida, que sea lo que te tenga que tocar, ¿no? Eso es decisión de cada quien, pero es una decisión, eso hay que entenderlo. Ahora, también está la inseguridad, ¿no? O sea, nos da pánico sentirnos inseguros respecto a lo que va a pasar. Está la incertidumbre. Llevamos fatal la incertidumbre del ser humano, ¿no? Queremos tener todo atado, todo asegurado, cuando los que ya vivimos un poco más de otra forma entendemos que la seguridad en la vida no existe. O sea, eso no es real, no es una ilusión que nosotros nos hacemos. Tenemos pánico a salir lastimados, ¿no? O sea, siempre estamos midiendo qué vamos a hacer, pero cómo vamos a salir, como si también eso lo pudiéramos controlar. Tenemos que dejar esa fantasía de que controlamos las cosas. Ahora, May, ¿cómo piensas tú que nos afecta en nuestro día a día vivir de esta forma tan limitada, con tanto miedo a experimentar y a arriesgarnos a la vida? ¿Cómo crees que nos afecta? Desde mi punto de vista, en la felicidad, en la alegría, en la pasión, incluso en la ilusión, ¿no? Porque cuando realmente una persona quiere hacer algo, pero el miedo le impide o la creencia limitadora le impide conseguir o hacer lo que quiere, al menos experimentarlo, pues no estás conectado, ¿no? Con esa felicidad, ¿no? Con eso que te aportaría, con ese valor. A mí me gusta hablar de los valores, ¿no? Cuando tú deseas hacer algo, digo, imagina que ya lo tienes. No, pero me da miedo, ya. Imagina que no tienes miedo. Imagina que ya lo tienes. ¿Qué te aporta? ¿No? Entonces dicen felicidad, seguridad, satisfacción, pasión. Vale, esa es la energía que tú quieres sentir, en la que tú quieres vibrar, en la que tú quieres experimentar. Lo que pasa que no estás en ella porque ese miedo es más fuerte que ese valor, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que es que desconectamos de lo que realmente nos aportaría estar ahí, en esa experiencia. Pues yo creo que es así. África, para ti, ¿cómo crees que nos afecta esto en nuestras vidas? Bueno, pues yo creo que realmente es como un desaprovechamiento de la vida, cuando creo que la vida es un gran regalo y que es cuestión de conocerse bien y me vuelvo a repetir, de esa conexión con tu conciencia divina. Entonces, desaprovechar la vida es no poder ser auténtico, no poder ser el ser que tú eres y estar ahí como atado, ¿no? Con esos miedos, esas creencias, esos patrones que traemos, ¿no? De querer controlarlo todo, cuando la vida, yo siempre digo a mis pacientes, digo, hay dos caminos, o eliges el camino del miedo y el control, o eliges el camino de la fe y de la magia. Es una cuestión de elección, pero entiendo que para elegir, antes uno tiene que tener un trabajito bien, por lo menos iniciado, para no perderse en su miedo o quedarse bloqueado, ¿no? Eso es importante. Pues para elegir conscientemente, sí, porque la elección la hacemos sí o sí, ¿no? No podemos dejar de elegir aunque queramos, ¿no? La pregunta es de desde dónde queremos elegir, si desde la parte inconsciente, que así nos va cuando elegimos desde ahí,
o de la parte consciente, ¿no? Y esto es cierto, porque realmente yo creo que no nos damos cuenta de qué tanto nos afecta, pero nos afecta muchísimo, a todos los niveles, porque yo no sé vosotras, pero yo veo en el mundo todavía mucha gente, nosotros mismos, en alguna etapa de nuestra vida o algunas veces, viviendo desde el miedo. Y yo me pregunto, cuando vives desde el miedo, ¿cómo puedes vivir realmente? O sea, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque no das pasos completos, o sea, no te lanzas a la vida. Siempre estamos calculando, siempre estamos cubriéndonos, ¿no? Las espaldas. No vaya a pasar esto, no vaya a pasar lo otro. Pero ¿cómo vives si tienes ese constante miedo al riesgo? Es que es complicadísimo. En cualquier cosa, en una relación, en un trabajo, en un viaje. O sea, siempre estamos cubriéndonos, ¿no? Para que no nos pasen cosas y no nos arriesguemos. Pero, y hablando del riesgo, Mai, es cierto que siempre corremos riesgos cuando intentamos algo. Pero yo pregunto, ¿no corremos riesgos si no lo intentamos también? O sea, riesgos hay siempre, ¿no? Lo que tú tienes que pensar es si te quieres arriesgar viviendo o si te quieres arriesgar no viviendo, ¿no? Mai, pero el riesgo está ahí siempre, ¿no? Cualquier cosa que haces. Sí, efectivamente el riesgo está. Lo que pasa que hay cosas que están bajo nuestro control o creemos que están bajo nuestro control y hay otras cosas que nunca van a estar bajo nuestro control porque no van a depender de nosotros. Entonces Ujú. muchas veces dices, bueno, yo sé que tengo este riesgo, pero ¿tengo yo los recursos para poder enfrentarme a esto? O imagino lo peor que me puede pasar, ¿no? Que a mí me gusta hacerme esa pregunta, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Y entonces pues ahí puedo pues, encontrar esos recursos, cambiar creencias, trabajar emociones, pero luego hay otras cosas que no van a depender de mí. Entonces esas nunca las voy a poder controlar. Cuando ha hablado también África del control, ¿no? Y efectivamente hay cosas que dice, me da seguridad poder controlarlas, pero yo siempre digo, pero hay cosas que se te van a escapar de tu control. Entonces el riesgo siempre, siempre va a estar. Es que es la situación, ¿no, África? Porque si uno dijera, vale, me quedo en casa y así no pasa nada, pues todavía, ¿no? No es una forma de vivir, pero te lo compro. Pero es que aunque te quedes en casa, si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Entonces, ¿no sería mejor que hagas lo que sientas, lo que quieras, lo que te apetezca, lo que anheles, aunque sepas que hay riesgos, ¿no, África? Bueno, yo creo que el riesgo siempre acompañó al ser humano y nos acompaña cada día y lo podemos tomar o como algo que nos resta la energía, ese riesgo, porque nos enfrenta al miedo, o tomar el riesgo como un reto de superación de los miedos de uno mismo y tener el miedo como aliado, tener el Ujú. miedo como una fuerza que va a estar susurrándote en el oído y diciendo, bueno, inténtalo, inténtalo porque si es muy fuerte desde dentro, el miedo, aunque lo sintamos porque es natural sentir miedo, que sea nuestro aliado, que no sea el que realmente nos bloquea, ¿no? Entonces, el riesgo forma parte, es inherente al ser humano, el riesgo. Entonces, creo que es un buen compañero también. Yo creo que sí, Mai, porque además, si finalmente entendemos que en cualquier cosa que hagamos, aun no haciendo nada, hay riesgos, pues vamos a sacar provecho. Porque si no, entramos en la zona de confort, que yo se los digo siempre, digo, está bien, yo entiendo que es calentita, ¿no? Es una manta que te cobija. Sí, pero te estás perdiendo la vida. O sea, no hemos venido a eso. Hemos venido a vivir. ¿Y desde dónde vas a vivir si no te arriesgas? Si no te lanzas a hacer las cosas, sea lo que sea. Porque a veces yo cuando hablo de esto en los talleres, la gente piensa en lanzarse de un avión, en escalar una montaña. No, 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 no tienes que irte a los extremos. O sea, vivir puede ser meterte a clases de salsa, hablar a alguien por la calle que te gusta, hacer algo nuevo, comer algo. O sea, puede ser cualquier cosa. Simplemente se trata de experimentar sin pensar en los miedos, ¿no, Mai? Efectivamente, sobre todo sin pensar en los miedos. Lo que pasa que también es cierto que hay personas que se han co-creado su propia realidad en su zona de confort y ellos sienten y creen y saben que están viviendo, ¿no? Y hay gente que dice, pues yo estoy viviendo, pero en mi área limitada, pero aquí me siento seguro, estoy bien, si disfruto, si hago las cosas que quiero. Entonces también hay como ese convencimiento, ¿no? Y que se han conformado con que vivir en esa zona de confort es vivir y que están bien, ¿no?
Y también, pues dices, bueno, también hay que, hay que respetarlo, ¿no? Pero muchas veces porque no se hacen esa pregunta. Entonces, si tú no te haces pregunta, nunca vas a saber que existe esa línea de limitación. Cuando una persona empieza a hacerse preguntas o le hace una pregunta, lo mismo se da cuenta que efectivamente hay otras zonas para experimentar, para salir de ahí y poder experimentar no solo lo de dentro, sino también lo de fuera, ¿no? Aunque implique miedo. Claro, es que África, en la zona de confort, yo entiendo, ¿no? Mira, la otra vez estábamos hablando, no me acuerdo si de Freddie Mercury, y un amigo me decía, oye, qué triste que haya muerto tan joven, no que haya vivido tan poco. Y yo, claro, me le quedo viendo y digo, que haya vivido tan poco. Perdona, pero yo creo que personas como Freddy, a ver, pudieron morir jóvenes, pero vivir poco lo dudo, ¿no? Muchas veces confundimos la edad con que hemos vivido y no tiene nada que ver. Precisamente de eso estamos hablando. Porque tú puedes estar en tu zona de confort, pensar que estás viviendo, pasarte 70 años así, te has muerto y no has vivido, ¿no, África? Sí, esa insatisfacción parece como que forma parte de la vida, ¿no? Parece como que cuando uno está en esa zona de confort, también hay un conformismo de que, bueno, no me gusta mi trabajo, pero tengo trabajo, no me gusta mi pareja, pero bueno, está aquí conmigo y me cuida a los niños, me trae el dinero. Creo que forma parte, como decía Mai, ¿no? De que si no te lo cuestiona, como aceptas, ¿no? Que forma parte de eso, ¿no? La parte que no nos gusta. Entonces, creo que realmente la calidad de vida es más importante que la cantidad y Ujú. que es una oportunidad que tenemos de poder salir de ese límite, pero realmente tiene que haber una motivación interna, porque si no nos vamos a quedar con esa creencia de que, bueno, la vida es dura, la vida no es tan maravillosa, hay que sufrir, es lo que te tocó, como todo eso, y creo que todo eso ya es un discurso antiguo que no pertenece al nuevo tiempo que estamos experimentando y tenemos que empezar a acompañar y poder ser coherentes en esas nuevas preguntas que nos estamos haciendo, si somos capaces de correr ese riesgo. Pues definitivamente, ¿no? Entonces la invitación, Mai, no sé si estás de acuerdo, es que la gente que nos está escuchando reflexione. O sea, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué quieres hacer? Si no tuvieras miedo o si no hubiera riesgos, ¿qué harías? Porque ¿de verdad quieres llegar a los 70, 80, 90 años al hecho de muerte y arrepentirte de todas las cosas que no has hecho? ¿De las cosas que no has dicho, que no has intentado? Creo que esa es una posición triste, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con llegar a esa época o ese momento y decir, he hecho todo lo que quería. O sea, me han pegado, me ha dolido, he sentido dolor, sufrimiento, pero he hecho todo lo que quería, ¿no, Mai? Totalmente de acuerdo, y además esa pregunta es mi favorita. Si no tuvieras miedo, ¿qué harías? ¿No? Es decir, porque ahí es verdad, si no hay miedo, dices, es que haría esto, esto, esto y esto. Y a veces no hay que irse, como tú dices, a tirarse o hacer puenting, ¿no? O montar una empresa, o sea, te tienes que ir incluso a lo más cotidiano, ¿no? A lo mejor es pedirle perdón a mi madre o pedirle perdón a mi padre, ¿no? Porque incluso en ese sentido esa persona siente que hay un riesgo. Ay, y empieza a activarse el miedo, ¿qué me dirán? ¿Qué pasará? El sufrimiento y a lo mejor, como tú dices, ¿no? Pasa el tiempo y luego pues te arrepientes de no haber hecho algo cuando lo tenías que haber hecho en ese momento, ¿no? O Ujú. sea, que hasta en las propias relaciones emocionales, familiares, sentimos ese riesgo, ¿no? Cuando tenemos que agradecer, pedir perdón o pedir un favor, Ujú. simplemente. Es que, África, respecto a lo que dice Mai, es que la sensación, por lo menos en lo particular, la sensación que a mí se me quedaba cuando quería hacer algo y no lo hacía, era terrible. O sea, yo entendí que prefería mil veces hacerlo y que me dieran palos a quedarme con las ganas de hacerlo, ¿no, África? Bueno, yo creo que yo soy una arriesgada de la vida por mi propia vida, mi experiencia de vida, pero sí Ujú. también entiendo que hay que tener una coherencia. Tampoco podemos, como creo desde aquí, decir a todo el mundo, bueno, haz lo que te apetezca, lo que te dé la gana. Creo que no, que tiene que haber una coherencia y un sentido de por qué uno elige y esto o lo otro, y por qué tiene este deseo y lo otro. Y también, como decía un poco Mai, pues podemos empezar a hacer las cosas muy arriesgadas desde lo sencillo y desde lo cercano, porque eso realmente va a mover más montaña dentro de nosotras, poder pedir perdón a un ser querido
o asumir el riesgo de hacer algo diferente que no podamos controlar. Es decir, como creo que también hay que tener un pequeño entrenamiento, ¿no? Ujú. De qué cositas son y poquito a poco pues ir encontrando esa confianza en uno mismo, ¿no? Y principalmente en el gran espíritu, que es el que nos va a guiar, nos va a acompañar. Claro, si yo, cuando vemos esto en los talleres, digo, yo os invito a que empecéis con algo pequeño. O sea, si no os queréis tirar al ruedo, que yo lo entiendo, empezad con cosas pequeñas. Pero es que ni eso. O sea, yo, por ejemplo, en ese momento les digo, vale, ¿estamos entendiendo que se trata de perder el miedo? Sí, 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 vale. Que salga una persona y cuente un chiste. Nadie, nadie, ya. Y les digo, ¿me entendéis de lo que estoy hablando? No tienen que ser cosas raras. Simplemente ir haciendo cosas que os cuesten trabajo, que os den miedo a hacer. Y poquito a poquito os va a dar la confianza de que se puede hacer cualquier cosa. Eso ya depende de cada uno. Ahora, May, hablando de herramientas, ¿qué herramienta podríamos recomendar a los que nos están escuchando para que empiecen con esta dinámica de atreverse a vivir? O sea, salir de esa zona cómoda de no riesgo, no me arriesgo, no hago cosas y empezar a vivir de otra forma un poquito más plena. ¿Se te ocurre alguna? Pues mira, para mí la herramienta más importante y que para mí la considero la más potente y también supone un riesgo es hacer las cosas de una forma diferente. Si estamos acostumbrados a hacer las cosas casi siempre de la misma forma, un riesgo sería, ¿cómo puedo hacer esto que ya hago de una forma diferente? Experimentar otra forma diferente que, aunque sea un riesgo pequeño, en el fondo sí está, porque dice, es salir de tu zona de confort. Porque si yo lo hago diferente, ya no es la forma habitual que tengo de hacerlo, ¿no? Entonces son cosas pequeñitas que puede hacer uno simplemente haciéndose esa pregunta y hacer una cosa que suele hacerlo pues de una forma más creativa, distinta y va experimentando nuevas formas. Ujú. Además, que a nivel aprendizaje y reto es maravilloso, ¿no? Porque uno dice, qué tontería. Pues no, tú te cepillas los dientes con la mano izquierda, si te los cepillas y es algo, es un reto para el cerebro, Eso. ¿no? Y así puedes hacer cualquier cosa. O sea, si lanzas el balón con la mano derecha, lánzalo con la izquierda. O sea, por ese tipo de cosas que uno dice, qué tontería, puedes empezar y es maravilloso. África, ¿alguna herramienta que se te antoje compartir para la gente que quiera cambiar esa dinámica de vivir desde el miedo? Pues yo me centraría en conocer cuál es mi árbol genealógico, me centraría en conocer la vida de mis ancestros, qué es lo que ellos arriesgaron, qué es lo que no pudieron. También me fijaría en mis padres, también en la educación que me dieron, en qué momento o me sobreprotegieron un montón y estuvieron todo el tiempo, no, no lo hagas, hazlo así, tal, tal, y crearon en mí una inseguridad muy grande, o también en qué valores me transmitieron ellos, como decía antes la compañera, ¿no? La importancia de los valores, de más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Como esas pequeñas cositas que nos lo va diciendo, ¿no? Y por supuesto, ver cuáles son las mentiras que nos contó el sistema y que muchos no lo creímos, de lo que significaba realmente la zona de confort. Ujú. Entonces, yo cuestionaría y conocería profundamente mis ancestros, mi experiencia como niña y los valores de mis padres que me transmitieron, y principalmente cuestionaría los valores predominantes de este sistema que nos vendieron, que la seguridad y la zona de confort era todo lo contrario a vivir una vida plena de riesgo y aprender a hacer las cosas desde un lugar diferente y en confianza. Así es, ¿no? Yo, a ver, yo se los comento. Digo, ¿de verdad queréis vivir desde este lugar? O sea, vamos a quedarnos con las ganas de hacer las cosas por miedos. Algo que te puede servir muchísimo es entender que lo que te tenga que pasar, te va a pasar. No importa si te quedas en casa o te tiras de aviones. Si te tiene que pasar, te va a pasar. Tú no lo controlas. Es dejar esa fantasía de que tenemos el control de nuestras vidas. No lo tienes. Y parece una tontería, pero si entiendes esto, que lo que te vaya a pasar, te va a pasar si estás buceando con tiburones, si te tiras de aviones, si escalas, así estás en casa, es como que sueltas y dices, vale, pues si lo que me va a pasar de todas formas me va a pasar, pues me voy a arriesgar. Porque es la realidad. La fantasía es que, May, es que controlamos el exterior, es que controlamos lo que nos va a suceder. No lo controlamos. No nos podemos esconder de lo que nos va a pasar.
Y si realmente lo integras, lo interiorizas, dices, te lo digo porque a mí me ha pasado y he visto a gente que lo ha hecho, ¿no? Dices, vale, pues sí es verdad, si es que no controlo, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a arriesgar, porque al final lo que tenga que ver va a pasar, pero que yo entiendo, África, lo que comentabas. No se trata que digas, vale, pues lo que me va a pasar, pues me tiro del avión sin paracaídas. No, a ver, no tengamos que haber consciencia con estupidez, o sea, no tiene nada que ver. Es, haz lo que tengas que hacer tomando las precauciones necesarias, ¿no, Mai? Sí, haz realmente lo que tú quieres hacer, porque ya Ujú. digo, a lo mejor para una persona es un riesgo, es un reto y le llena de felicidad saltar de un paracaídas y es como su deseo máximo y para otra persona lo ve una estupidez, ¿no? Entonces, lo importante no es que te compares con los demás, o sea, a lo mejor un riesgo para ti no significa esa misma cosa un riesgo para otra persona. Ujú. Entonces, encontrar lo que tú realmente quieres con esa coherencia, ¿qué quiero yo, no? Porque si no te mueve, como decíamos, ese valor, esa energía, no hay nada en ti que te mueva y te haga sentir bien, pues realmente no lo vas a hacer. Ujú. Y no hablamos, África, que es lo que tú habías comentado, no hablamos de que lo que hagas lo hagas a lo loco, a lo pendejo. No, no. Haz las cosas tomando todas las precauciones necesarias, pero hazlas, ¿no, África? Sí, claro, hazla. También es muy importante de cuando tenemos un impulso, un deseo interno, también ver qué puede estar escondiendo ese deseo interno. Porque Ujú. quizás creemos que la punta del iceberg es que me tire, que haga una experiencia súper peligrosa poniendo en riesgo mi vida, porque realmente no quiero ver otra cosa de mi alrededor que tengo que arriesgar, ¿no? Y parece como que también en lo del riesgo parece que puede también tener la trampa de querer tapar el deseo profundo y buscar experiencias como más nuevas y tal para realmente no enfrentar el gran reto que hay de conocerse uno interiormente y ver realmente qué hay y qué es lo que hay que hacer ahí, ¿no? Pues también es cierto. Pues se me hace muy interesante, de verdad, porque yo sé que mucha gente, eh, digo, nosotros mismos nos ha pasado muchas veces y aún nos pasará que dejamos de hacer cosas por miedo. Y es terrible. O sea, es de verdad que terrible no expandirnos como seres humanos por miedo a qué pasará, ¿no? Sabiendo de antemano que no controlamos el resultado, que es lo más tonto, ¿no? Así que invitamos a la gente, por supuesto, que quiera que lo vaya experimentando. Pero bueno, vamos a presentarnos para que la gente pues, sepa lo que hacéis, dónde contactaros, las herramientas que tenéis y después ya vamos con dudas, comentarios y preguntas. May, ¿te parece bien que empecemos contigo? Perfecto. Pues cuéntanos. Pues soy May Ross, y soy terapeuta. Trabajo con diferentes herramientas para trabajar tanto la parte emocional como la parte mental. Cada uno necesita trabajar cosas diferentes, aunque se retroalimentan. Trabajo con una técnica que se llama EFT, que es una técnica de liberación emocional basada en la medicina china. Y también trabajo con la hipnosis, regresión en esta vida, a vidas pasadas. Y aparte trabajo que me he traído hoy este dispositivo porque me gusta mucho la tecnología cuántica, y trabajo también con este dispositivo que lo que hace es analizar tu energía, y en base a ese análisis a través del sensor cuántico lo que mide son pues cuáles son los órganos a nivel energético que están en desequilibrio para poder mandar las frecuencias y las microcorrientes adecuadas para poder restablecer ese equilibrio. Ujú. Así que bueno, básicamente eso es lo que hago, y aparte doy cursos relacionados con este tipo de técnicas, tanto con EFT, con coaching, PNL, y bueno, también trabajo con, como digo, con cursos relacionados con la hipnosis y regresiones a vidas pasadas. Ok. Y en Y me estos casos, pueden, sí. May, con estas herramientas que tienes, cuando una persona llega contigo con cualquier tipo de problema, ¿por dónde lo atajas? ¿Por el aparatito este para testearlo? ¿Desde la hipnosis? ¿Qué es lo que te gusta más usar? ¿O usas un poco de todo? La verdad que me encantan todas las herramientas, lo que pasa que es cierto que no la misma persona necesita la misma herramienta. Entonces lo que me gusta siempre hacer como una especie de entrevista, que la persona me cuente, y depende si la persona es más emocional, más visceral, más mental, más racional, uso una herramienta o uso otras. Por Ujú. ejemplo, con este dispositivo de bioresonancia, da igual que seas mental o emocional, porque simplemente se hace a distancia y se hace un escaneo, vamos a decir, de tu aura, de tu energía, de tu chakra, de tu meridiano energético, y en función a eso mandamos las frecuencias.
Ahora, si hay una persona que tiene una fobia, que tiene un trauma, que tiene algo que no encuentra la causa, pues siempre puede ayudar más bien el tema de la, vamos a decir, de las regresiones, viajar en el tiempo hacia atrás hasta encontrar el origen de lo que le está provocando, ¿no? ese problema o esa enfermedad, ¿no? Entonces sí que cuando escuchas a la persona te das cuenta si conecta con la emoción, si es al revés, más mental, y en función a eso le recomiendo una herramienta u otra. Ok. Y ahora que has dicho a distancia, me imagino que trabajas a nivel presencial, distancia, grupal, individual, ¿o cómo trabajas, May? Sí, trabajo de diferentes formas. O sea, tengo incluso grupos que trabajo con EFT, con esta técnica de liberación emocional, y Ujú. trabajo en grupos y lo hago por Zoom. Y luego también, como viajo por diferentes ciudades de España, pues cuando voy a una ciudad a dar un curso, aprovecho para hacer también sesiones presenciales. Entonces, barajo las dos cosas, a nivel presencial, y se pueden hacer las sesiones también a través de Zoom. Ok, es lo maravilloso de hoy en día, ¿no? Que todo Sí, se esa es la abre, todo se ventaja. abre. May, y la gente que quiera, obviamente, contactarte, investigar más sobre ti, ¿dónde recomiendas hacerlo? Sí, pues por Facebook, que es mai.ros.santaella. Y luego, si me quieren escribir un mensaje, también tengo el WhatsApp al +34 687 783995. Pues ahí tenemos los contactos, se me hace genial lo que haces, e invitamos a la gente que lo necesite, que lo quiera, que te contacte, ¿vale, May? Genial, muchas gracias. A ti, África, ¿vamos contigo? Vamos conmigo. Bueno, pues yo me considero una mujer de la tierra, como una mujer antigua que está aquí preservando a la madre tierra y Ujú. también ayudando, yo aprendiendo a través de la naturaleza de cómo puedo realmente recordar cuáles son los valores esenciales como ser humano que soy. Entonces, acompaño a personas en sus procesos personales a través de las diferentes medicinas de la tierra, como son los elementales del fuego, del agua, del aire, de la tierra, las plantas medicinales, ceremonias de temazcal, es decir, utilizo diferentes regresiones, utilizo diferentes herramientas, como también voy a utilizar la palabra de la compañera May, utilizo diferentes herramientas que he ido estudiando y practicando a lo largo de pues, más de 15 años para Ujú. hacer mi propio trabajo personal y poder un poquito colocarme de donde estaba. Ujú. Y entonces, pues, hago trabajos aquí en la naturaleza, como te digo, utilizando la medicina de la propia tierra. Ok. Pues suena bastante bien, África, pero la gente que no conozca esto de la medicina tradicional china, las hierbas, cómo se trabaja, ¿tú cómo lo haces? Llega una persona con problemas físicos, psicológicos, existenciales, ¿te da igual? ¿Y cómo lo abordas? ¿Cómo trabajas con ellos? Vale, yo no trabajo desde la medicina tradicional china, me gusta mucho y la sigo estudiando, pero no es mi línea. Trabajo con las plantas de aquí, de la península ibérica. Ujú. Entonces, cuando me llega una persona, pues principalmente lo que le acompaño a ella es para ver dónde está el origen, cuál es la raíz que le está ocasionando ese desequilibrio. Ujú. Vamos a ver cuáles son como te digo, la terapia transgeneracional, vamos a conocer su experiencia como niño, como niña. Vamos a ver cuáles son sus hábitos de vida, cuáles son sus creencias, es decir, voy a acompañarla a que descubra dónde está la raíz que le está provocando ese desequilibrio a nivel sistema nervioso, a nivel sistema inmune, que se está reflejando en su cuerpo. Y luego también muy importante ver también dónde está, desde qué lugar está conectado con lo divino, con lo espiritual, cuál es su nivel, en cierta manera, de fe en esta vida. Ujú. Pues suena genial. África, pero esto de las hierbas, ¿tiene también que ver con las hierbas tipo ayahuasca y todo este tipo de cosas? ¿O depende del caso, se usan unas o se usan otras? Bueno, yo he sido practicante y he ayudado y he aprendido con curanderos y he hecho mi propio trabajo personal utilizando plantas de poder como ayahuasca, huachuma, hongos y demás plantas sagradas, pero les tengo tanto respeto en el sentido de que no hace falta recurrir como primera momento para poder tener una experiencia de conexión, para salir un poco de la vibración de la mente que nos mantiene como atrapados en un pensamiento, Ujú. pero sí que utilizo otro tipo de plantas, me gusta utilizar mucho el rapé, el tabaco, que es una planta que ayuda mucho, y diferentes plantas también,
pero específicamente me gusta más que las personas puedan conectar desde un lugar, por ejemplo, desde la ceremonia de temazcal, que no Ujú, hace falta utilizar plantas de poder, pero sí hay un gran poder en esa ujú. ceremonia tan sencilla y originaria de la tierra. Ok. Pues la verdad es que es fantástico. ¿Y esto lo haces todo a nivel presencial o también hay cosas que hagas online? Pues mira, a nivel presencial tengo lo que son mis consultas individuales, tengo también lo que son los retiros de mujeres, que hacemos el trabajo de lo que es la rueda del año, donde nos encontramos para volver a recuperar, que son además trabajos de sanación, pero también para poder volver a recuperar la cultura de nuestra propia espiritualidad aquí en el territorio, en el sur de Andalucía, nuestra Ujú, relación con la naturaleza. Entonces son presenciales, también imparto formaciones sobre el tema de plantas para poder autogestionarte tu propia salud ujú. y entonces la formación en planta y las consultas también hay la versión online, ¿vale? Vale, pues es interesante que lo sepa la gente para que vea qué opción le conviene más. ¿Y la gente que te quiera contactar, África, dónde quieres que lo hagan? Pues creo que lo más fácil es dirigirlas directamente a mi página web, Ujú. casaguindales.es. Perfecto. Pues ahí tenemos la información. Ahí invitamos a la gente que quiera, que le guste, que le apetezca, que te contacte. ¿Vale, África? Muchísimas gracias. A ti, pues si os parece bien, vamos con las dudas, comentarios de los oyentes, preguntas. Nos dice Alfredo de Miami, dice, este tema es la historia de mi vida. Siempre me he quedado sin vivir experiencias por miedo a qué pasará y termino arrepintiéndome. Es como si fuera más fuerte que yo. Pero ¿cómo revierto esto? Es que esto que dice Alfredo, yo creo que le pasa a casi todo el mundo, ¿no? O sea, es que es la gran pregunta. O sea, de las cosas que realmente queremos hacer, ¿cuántas hacemos? ¿Y con cuántas nos quedamos con ganas de hacer, no? May, es que si uno dijera, vale, de las 100 cosas que quiero hacer, hago 90 y 10 me quedo por hacerlas. Pues ni insisto. Pero es que es al revés. De las 100 cosas que queremos hacer, 90 no hacemos y solo hacemos 10, ¿no? Entonces esto que nos comparte Alfredo, es que es para casi siempre, casi todo el mundo, ¿no, May? Totalmente. Yo ahí haría la pregunta, ¿qué te impide hacerlo realmente? O sea, si tú quieres hacer algo, deseas hacerlo, ¿qué te impide hacerlo? Descubre, porque cada uno le va a impedir cosas diferentes. Entonces, primero hay que tener esa autoconciencia, ¿no? ¿Qué me está impidiendo a mí? ¿El miedo, la frustración, la culpa, la creencia, que creo que no voy a poder, que no tengo dinero, que no tengo los recursos? O sea, ¿qué te impide? Descúbrelo a un listado, toma conciencia de todo ello y luego con diferentes herramientas pues se puede, si es emocional, transmutar esa energía, cambiar esa emoción, si es una creencia puedes programarla y programar una que lo que haga empoderarte y poder conseguir lo que quieres, pero primero hacerte la pregunta y descubrir qué es lo que te impide a ti. Ujú. Y en este caso, África, cuando nos dice este Alfredo, ¿cómo revierto eso? Pues haz las cosas. O sea, no pienses en hacerlas, hazlas, ¿no, África? Exactamente. Llega un momento de que cuando, como Alfredo está sintiendo esa frustración tan grande, creo que ya no puede esperar más, porque la vida pasa. Entonces Ujú. sería como esa frustración va a ser su medicina que le va a ayudar a coger ese impulso y a decir, bueno, vamos allá, voy a empezar a plantearme mis pequeñas metas de cuál va a ser el primer paso, luego el siguiente, pero te animo, Alfredo, a que esa frustración sea tu propia medicina para que te aliente a empezar a vivir la vida que quieres vivir ya, no lo dejes para mañana, que mañana no existe. Además, créeme, Alfredo, que la sensación de hacer algo que quieres hacer, aún con miedo, es maravillosa. No importa qué pase, yo me meto en cada rollo que no, bueno, ¿para qué os cuento? Pero prefiero hacerlo y no arrepentirme de quedarme con las ganas. Aunque sepa que me estoy jugando el tipo, porque muchas veces me lo juego, ¿no? A muchos niveles. Entonces, Alfredo, empieza a hacerlo. Es como cuando vemos el tema del miedo, que la gente me dice, Santi, es que me da miedo. Digo, vale, y está bien, si no pasa nada que tengas miedo. Yo tengo miedos. Y yo, por ejemplo, acabo de viajar ahora hace un tiempo a México y, bueno, desarrollé vértigos y me daba miedo coger un avión. Bueno, pues cogí 6. Con miedo, pero cogí 6. Es lo mismo, Alfredo. No se trata de que no tengas el miedo, que ojalá y puedas prescindir de él más adelante. Se trata de que hagas las cosas aún con miedo. De eso se trata, ¿no, May? Sí, también.
Es Hay así. gente que lo hace con miedo y hay gente que prefiere primero quitarse el miedo y luego hacerlo desde, en vez de con miedo, pues yo qué sé, con seguridad, con fuerza. Entonces, que yo creo que cada uno tiene, como decíamos, riesgos diferentes y retos diferentes. El problema es que muchas veces, con la excusa de que tengo miedo, No te lo hago. mueres y no haces las cosas. Entonces, claro, a ver, yo te recomiendo que aunque sea con miedo lo hagas. Pero esta es recomendación, cada quien que haga lo que quiera. Vale, nos dice Beatriz de Madrid. Dice, tengo 60 años y he tenido hasta ahora una vida tranquila sin altibajos ni grandes sufrimientos. Pero siento que me he perdido y me pierdo muchas cosas por no querer sufrir. ¿Pero esto es normal o estoy mal? Mai, ¿tú qué piensas? De esta Beatriz, 60 años, se ha perdido muchas cosas por miedo a sufrir. Bueno, Beatriz, lo importante es, ya que has identificado cuáles son esas cosas, pues encontrar si esas cosas realmente te aportaban, ¿no? Te hacían ser felices, porque podemos decir, yo también me he perdido muchas cosas, pero realmente es eso lo que quería hacer, es decir, era importante para ti. Entonces, si realmente es importante para ti y ya se ha perdido, todavía con 60 años queda mucho tiempo por delante, ¿no? Y se pueden hacer esas cosas que tú consideras que no hiciste, bueno, lo mismo ahora, desde otro nivel de conciencia, aunque sea con otra edad, pues puedas hacerla de una forma diferente. Pues totalmente de acuerdo, Beatriz. A ver, normal sí es, la verdad que sí es, pero tú no tienes que fijarte si es normal o no. Tienes que fijarte en si vibra con quién eres tú en ese momento o no. Porque a mí me da igual si 200 personas hacen una cosa, si a mí me nace hacer otra, ¿no? Eso es cosa de cada quien. ¿Y estás mal? No, no, porque ya hemos visto que lo bueno y lo malo no existe, ¿no? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué quieres hacer, no, África? Porque no estamos hablando de términos malos o buenos. ¿Quieres irte con esa sensación de no haber vivido? ¿O quieres empezar a arriesgarte no importa la edad que tengas, no, África? Sí, yo creo que Beatriz también, ella, en cierta manera, parece que en esa vida que ella hasta ahora ha llevado, que dice sin grandes altibajos, ahí ella ha encontrado una seguridad de confort que también hay que ponerla en como en una balanza hasta qué punto eh, eso también le ha dado satisfacción, porque tampoco podemos estar siempre como arrepentidos de lo que vivimos, sino aceptar con amor pues la vida que ella ha vivido. Pero como dice Mai, son 60 añitos lo que tiene nada más, casi que también puede ahora, si se ha cuestionado esta pregunta, quizás su espíritu le está llevando a emprender algún nuevo camino, a emprender alguna nueva experiencia. Así que desde aquí, Beatriz, te animo a que puedas vivir eso que está ahí dentro queriendo salir. Ujú. Pues la animamos, por supuesto que sí. Y además, ahora que hablas de arrepentimientos, Mai, eh, yo me pregunto, ¿nos arrepentimos más de lo que hacemos si sale mal o de lo que nunca hacemos? ¿Tú qué piensas? Yo pienso que de las dos cosas. ¿Mm? O sea, que uno se arrepiente, pues, o de debería de haber hecho y no lo hice y me arrepiento. Y otras personas incluso se pueden arrepentir. Al final lo hice, me salió mal y me arrepiento de haberlo hecho. A ver, yo creo que cada uno va a tener situaciones totalmente diferentes, pero las dos son posibles. El Ujú. arrepentimiento. Son posibles y pasan. Pero, por ejemplo, yo que veo este tema mucho en los talleres, yo creo que el 80-90% de la gente se arrepiente más de lo que no hace, Mm. de lo que hace y salió mal. ¿Tú qué piensas, África? Pues yo pienso que el arrepentimiento yo no me lo permito. Ujú, Me parece una emoción que realmente lo que nos lleva a un sufrimiento innecesario. ujú, Entonces, si algo que hice me salió mal, es para mí un gran aprendizaje, me va a traer muchísimo entendimiento de por qué lo hice. Y también aquello que no hice, también me va a traer me va a traer un aprendizaje. Entonces, en ambos casos, tanto si lo hice como si lo hice y me salió mal y no lo hice y me quedé con las ganas, creo que ambas situaciones son un aprendizaje. Y entonces, bienvenido siempre gracias a los aprendizajes. No me voy a martirizar en el arrepentimiento. Eso ya se quedó atrás, ya no. Pues es que es un buen punto, ¿no? Porque finalmente, ganas de todas, todas. O sea, lo hagas si te salga mal, según tu percepción de lo que sale mal y bien, o lo hagas si te salga bien, la experiencia no te la quita nadie, ¿no? Como dicen, lo bailado, ¿quién te lo quita, no? Aunque no sea la fiesta que tú querías ir, a veces acabas en otras fiestas, ¿no? Pero bueno, la invitación es esa, ¿no? Cada quien que haga lo que quiera. Vale, nos dice Agustín de Barcelona.
En lo personal, una de las sensaciones más emocionantes de mi vida es cuando algo me da miedo, pero aún así lo hago. A veces sale mal, pero aún así me siento bien por haberlo intentado. Pues Mai, es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, hacer las cosas aún con miedo, como bien decías, ¿no? Es decir, aún teniendo miedo, lo hago, pero por lo menos es como que venzo ese miedo y eso, cuando vences algo que tú sabes, identificas que te hace sentir mal y que te impide, no sé, a mí por lo menos me fortalece, ¿no? Me empodera, digo, he vencido este miedo y aún así lo he hecho, me siento mejor, me siento incluso más fuerte, más segura, con más capacidad, me estoy demostrando a mí misma que soy capaz de hacerlo aún sintiendo miedo. Claro, es que África simplemente es dejar de poner la excusa al miedo para no hacer las cosas, ¿no? Sí, yo creo que también ese miedo, como es inherente, puede ser una excusa porque es verdad que el miedo paraliza. También la intuición, cuando nos despierta cierto miedo, también hay que aprender a escucharla, porque también quizá no está hablando de peligro, 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 no te tires. Ujú. Entonces yo creo que el miedo es un gran compañero, como dije antes, tanto para ver nos va a mostrar un bloqueo que tenemos, pero a la misma vez también el miedo es un consejero que nos está advirtiendo de algo. Pero sigo apostando en vivir el miedo como un reto a superar, pero a la misma vez también como un mensaje a escuchar. Claro, el miedo sobre todo cuando te sirve como algo constructivo. Me refiero, si es un miedo fundado. El problema es que yo creo que el 95% de los miedos que tenemos no tienen que ver con la realidad. Tienen que ver con lo que imaginamos que puede pasar. Que volvemos al juego de, sí, pueden pasar muchas cosas, pero ¿por qué tienen que ser malas? ¿Por qué no pueden ser buenas, no? Por eso te digo que el miedo a mí se me hace maravilloso como herramienta. Inclusive le puede dar cierta sal, ¿no? Cierta chispa a la vida, porque te hace valorar más ciertas cosas, pero que no te bloquee, que no te limite y no te impida vivir. Porque recuerda que estamos aquí para vivir, no para que te quedes en tu casa en el sofá. Que si quieres quedarte, pues yo te acompaño, ¿no? Pero piénsalo, si es lo que quieres, y si cuando te vayas al otro lado te quieres ir con esa sensación de haberte quedado con ganas de hacer las cosas. Pero bueno, esta es una invitación cada quien que haga lo que quiera, que nosotros igual los queremos. Pero bueno, será otro día porque nos quedamos sin tiempo. África, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti y encantada de estar con Mai también. Muchísimas gracias a todos. Y May Ross, bienvenida otra vez aquí a tu casa, al programa. Un abrazo y gracias por compartir el día de hoy. Muchas gracias, Santiago. Un placer, África, y a todos los que nos están escuchando. Un saludo. Y precisamente para los que nos están escuchando, les recordamos el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, ¿te acuerdas, May, o no te acuerdas? Lo más importante, Que a nosotros sí nos sí nos importa. importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.